Bienvenidos alumnos a esta nueva clase, a este comienzo del curso de electricidad. En este día lo que vamos a ver es principios básicos de electrotécnica. La primera pregunta que se nos ocurre es, ¿qué es la electricidad? Para poder contestar esta pregunta, primero debemos recurrir a la menor partícula de materia que conocemos, el átomo. Para poder explicar cómo está compuesto el átomo, nos vamos a avanzar en el modelo de Bohr. En este modelo, los electrones con carga negativa giran alrededor de su núcleo, formando órbitas. Por otra parte, el núcleo se encuentra formado por protones que tienen carga positiva y de neutrones que no tienen carga. Si el átomo se encuentra en equilibrio, la cantidad de electrones es igual a la de protones. La carga resultante total es cero. En la tabla periódica de los elementos de Mendeleev se ordenan por su número atómico. Su número atómico determina la cantidad de protones, al igual que de electrones, que tienen cada elemento. Los electrones se agrupan en órbitas. Cada una de ellas, según su orden de proximidad al núcleo, tiene una capacidad máxima de contener electrones. A medida que las órbitas se alejan del núcleo, se incrementa su nivel de energía. Así es que en la primera órbita, llamada con la letra K, puede tener 2 electrones como máximo. La segunda órbita, letra L, puede tener 8 electrones máximo. La tercera, letra M, 18 electrones máximo. La cuarta, letra N, 32 electrones máximo. La quinta se denomina con la letra O, puede tener 32 electrones máximo. La sexta órbita, con letra P, 18 electrones como máximo. Y la séptima órbita, la Q, 18 electrones como máximo. Por ejemplo, en un átomo de litio, que tiene número atómico 3, tiene 2 electrones en la primera órbita y el tercero y restante en la segunda órbita. En cambio, en un átomo de sodio, que tiene número atómico 11, ordena sus electrones de la siguiente forma: 2 en la primera órbita, 8 en la segunda y el único y restante en la tercera órbita, completando los 11 totales. Dijimos que los protones poseen carga positiva, mientras que los electrones tienen carga negativa. Es por eso que los protones tienen atracción por los electrones. Pero los protones, al igual que los electrones, se repelen entre sí. El electrón no se escapa de su órbita porque se encuentra en equilibrio la fuerza de atracción hacia el núcleo con la fuerza centrífuga por encontrarse girando a gran velocidad. La carga eléctrica de un átomo se considera nula debido a que tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que se traduce en la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Sin embargo, existen algunas excepciones a tener en cuenta. En algunas situaciones, los átomos pueden perder o ganar electrones y quedar cargados eléctricamente. Estos átomos se llaman iones. Cuando un átomo pierde uno o diversos electrones, queda cargado positivamente y recibe el nombre de catión. Si un átomo gana uno o varios electrones, queda cargado negativamente y recibe el nombre de anión. Si a un átomo en estado neutro le quitamos algunos electrones, será capaz de atraer algún electrón colocado en sus cercanías, porque al tener un exceso de protones, las fuerzas de atracción de estos sobre el electrón que colocamos en su proximidad supera a la fuerza de repulsión. Como es lógico, los electrones de la última órbita son los que pueden escapar más fácilmente del átomo, por ser los más alejados del núcleo. Estos electrones, capaces de escaparse, reciben el nombre de valencia. Ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas está determinada por la ley de Coulomb. El enunciado dice: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las magnitudes de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. En un material conductor, como el cobre, existe una gran cantidad de átomos. Cada uno tiene sus protones y electrones. Los electrones están distribuidos en diferentes capas y girando alrededor del núcleo de dicho átomo. Si por alguna razón una cierta cantidad de electrones se traslada de átomo en átomo a lo largo de todo el cuerpo del conductor, se genera lo que se conoce como corriente eléctrica.
Para que la circulación de esta corriente eléctrica se produzca, debemos contar con un elemento que desequilibre las cargas de los átomos. Este elemento podrá ser una fuente o una pila. Cuando se cierre el circuito por los dos polos, comenzará la circulación. El efecto desequilibrante de la pila se llama diferencia de potencial o tensión, y su unidad es el volt, en honor a Alessandro Volta, quien fue el inventor de la pila. Para comprender mejor el fenómeno de diferencia de potencial, podemos realizar una comparación con los siguientes circuitos hidráulicos. Vemos abajo dos tanques, tanque A y tanque B, que se encuentran apoyados en el mismo nivel y que están unidos por una cañería. Al tener el mismo nivel de agua y estar apoyados en el mismo nivel, la circulación de agua de uno a otro es nula. Un circuito eléctrico equivalente podría ser una carga, en este caso una bombilla, que tiene los cables conectados entre sí. No hay circulación de corriente debido a que los electrones de los átomos que componen dicho conductor están en equilibrio. Ahora bien, analicemos este nuevo caso de circuito hidráulico. El tanque A se encuentra elevado del tanque B, por lo cual tenemos una diferencia de nivel. Tenemos una válvula, la cual está cerrando el paso del agua del tanque A al tanque B, y el tanque B se encuentra vacío. En el momento que abramos esa válvula, por gravedad, el agua del tanque A se conducirá al tanque B. En un circuito eléctrico equivalente, una pila genera una diferencia de potencial para que exista una circulación electrónica de polo entre los polos de la pila. En este caso, cuando accionemos el interruptor y cerremos el circuito, estos electrones pasarán por la carga y se encenderá la bombilla. La gran fuerza de atracción de la pila, debido a la diferencia de potencial, lleva el electrón periférico, se lleva el electrón periférico del átomo 1. Al quedarse sin un electrón, este átomo queda cargado positivamente y atrae al electrón del átomo contiguo, el número 2, llevándoselo. Con lo que este se carga positivamente y se lleva un electrón del átomo 3. Al quedarse este sin un electrón, atrae y se lleva un electrón del átomo 4. A este último se le aporta un electrón que sale de la pila, que se puede decir que es el electrón que había entrado por el polo positivo. Entonces la pila no se queda sin ningún electrón. Para medir la cantidad de electrones que circulan, utilizamos la unidad Coulomb, que equivale aproximadamente a 6 trillones de electrones. Llamamos intensidad de corriente, lo determinamos con la letra I, a la cantidad de corriente que circula por unidad de tiempo. Su unidad es el ampere y equivale a 1 coulomb por segundo, o sea, 6,23 trillones de electrones en un segundo. Si buscamos la equivalencia de la intensidad de corriente con el circuito hidráulico, podemos encontrarla en el caudal del líquido, o sea, el volumen de agua que circula en unidad de tiempo. Unidades posibles serían metros cúbicos por hora o litros por minuto. Se define como resistencia eléctrica a la capacidad que tienen los materiales de oponerse a la circulación de electrones por sí mismos, o sea, al paso de la corriente eléctrica. La unidad es el ohm. Si comparamos nuevamente con el circuito hidráulico, encontraremos que los líquidos fluyen mejor, o sea, con más caudal, si la tubería es de mayor diámetro, es corta y en su interior no es rugosa. El valor de la resistencia de un conductor está determinado por la siguiente fórmula. La resistencia es ρ por L sobre S, donde R es la resistencia en ohm, ρ es la resistividad en ohm por metro, L es la longitud del conductor y S es la sección del conductor. Entonces decimos que la resistencia aumenta a mayor longitud, pero disminuye a mayor sección del conductor. Al igual que en el caso del circuito eléctrico, a mayor longitud va a ser menor caudal y a mayor diámetro de cañería va a ser mayor caudal. Vimos que existe un coeficiente de resistencia específico para cada material que lo indicamos con la letra griega ρ y se desprende de una propiedad que se llama resistividad. Existe una propiedad opuesta a la resistividad llamada conductividad, que lo representamos con la letra griega sigma.
la cual proporciona un coeficiente de conductancia específico para cada material. Al ser opuesto a la resistencia, su unidad es 1 sobre ohm, y se representa con la letra G. Comúnmente también se lo suele llamar mho. Observemos en la tabla valores de conductividad y resistividad de algunos materiales que son buenos conductores y otros no tanto. Elementos conductores, semiconductores y dieléctricos. Los elementos conductores son aquellos que conducen fácilmente la corriente eléctrica debido a que los electrones de su última órbita tienen poca fuerza de atracción con el núcleo. Los metales son buenos conductores por excelencia. Los dieléctricos, los que comúnmente llamamos aislantes, son los que no conducen o que se requiere elevado valor de tensión o de diferencia de potencial para que lo hagan. Por ejemplo, un polímero común o plástico es un buen dieléctrico para baja tensión, generalmente hasta 1000 volts, pero sometido a media o alta tensión puede perder su rigidez dieléctrica y puede conducir. Los semiconductores son componentes que pueden conducir o no respondiendo a una excitación externa, pudiendo ser una tensión menor o una energía lumínica, entre otras. Un claro ejemplo es el transistor. Circuito básico eléctrico. Un circuito eléctrico básico se compone por una carga que debemos alimentar, una fuente que proporciona la diferencia de potencial y un interruptor que permite encender y apagar el circuito. Conductores o cables que conectan los tres elementos mencionados. Vemos en el gráfico superior de la derecha un circuito topográfico donde tenemos una pila como fuente, una carga que es una bombilla y un interruptor para encender y apagar. El circuito eléctrico equivalente, utilizamos simbología eléctrica adecuada, y la carga la representamos como si fuera una resistencia. Siempre es indispensable colocar una carga con un valor resistivo para que no se produzca un cortocircuito. Sentido de la circulación de la corriente eléctrica. Para analizar circuitos, consideramos que la corriente circula de positivo a negativo, llamándolo sentido convencional, aunque científicamente los electrones, y por ende la corriente eléctrica, son atraídos por el polo positivo, por ello el sentido de circulación real es de negativo a positivo. La ley de Ohm permite relacionar a los tres parámetros principales de todo circuito eléctrico básico, a saber, la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. Su enunciado dice: la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión o diferencia de potencial del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. A saber, si en un circuito eléctrico aumento la tensión, circulará más corriente, pero si aumento la resistencia, disminuirá la corriente. Utilizamos una regla memotécnica para acordarnos de la ley de Ohm, el cual ubica los tres parámetros en un triángulo. Colocamos en la parte superior la tensión, representado con la letra B en el caso de corriente continua, la corriente en la base izquierda con la letra I y en la base derecha la resistencia con la letra R. Por ejemplo, en el primer triángulo, si queremos saber la tensión que está señalada en rojo, nos queda que es la intensidad de corriente por la resistencia que están al mismo nivel. En el segundo triángulo, si queremos saber la intensidad de corriente, la letra I que está señalada en rojo, nos queda que es la tensión sobre la resistencia. Y por último, en el tercer triángulo, si queremos saber la resistencia que está abajo en rojo, nos queda que es la tensión sobre la intensidad de corriente. Esto es todo, mis estimados alumnos. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y breve de la carrera de electricista. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.